¿cómo empezó todo esto? ¿Tienes algún momento en que dijiste como ya, quiero ser cantante, voy a hacer canciones, voy a hacer un Instagram y voy a empezar esto? ¿O fue un proceso mucho más largo? ¿O hay un día en que dijiste ya, lo voy a hacer? No sé si fue como un día en específico. Lo que pasa es que, bueno, como muchas veces he dicho en el Instagram, yo partí con esto de la música a los 9 años, cuando empecé a escuchar más música ya un poco más como, definitivamente un poco más como todos los días. Y ahí fue cuando tomé una guitarra, empecé a hacer todo esto, pero así como para convertirme en músico y ya para hacerlo un poco más profesional, yo siempre digo que fue como a los 16 años, 15, 16 años, que me empezó a interesar tanto que yo dije, pucha, parece que esto es como lo que a mí me gusta, como que esto es lo que yo quiero hacer, como que esto es lo que siempre he querido en el fondo, y yo no lo sabía. Y bueno, ahora a los 19, 20 fue cuando empecé a componer canciones y ahí empecé a darle como más con todo, con más equipo y todo, pero así como decir un día en específico, no, yo creo que fue un proceso largo. Te puedo preguntar por qué decidiste estudiar ingeniería en ese caso, porque dijiste que tomaste la decisión a los 16, 17, entonces ¿por qué estudiar ingeniería y no música? De hecho, es una muy buena pregunta. Y bueno, yo me metí a comercial por un tanto lo mismo, porque siento que hoy en día la música, si bien a mí me gusta mucho, no sé si me gustaría tanto estudiarla. Y segundo, porque creo que por lo que me metí a la carrera fue porque el conocimiento que me podía dar una carrera como ingeniería comercial para el mercado, tanto de la música como de cómo funcionan las empresas, como de cómo funciona absolutamente todo, lo puedo aplicar en el fondo a mi carrera musical para yo finalmente hacer también un negocio de esto, como no solamente dejarlo, bueno, como todo el mundo me decía primero, en un hobby, sino que ya profesionalizarlo un poco más y con todo el conocimiento que me da la carrera, moverme ahí. Bueno, ya entrando más en tu música, ¿cómo la describirías? ¿Cómo describirías tus canciones? ¿Te encasillas en algún género? ¿Tratas de que sea más libre? ¿Depende de cada canción? Sí, no sé si me encasillo en algún género, yo creo que para nada, en verdad. Porque, bueno, ahora con una canción que viene en breve van a cachar que se van a dar cuenta que hay muchas variaciones en el género, como pasó primero con 8 y con Beyond Understanding, que son cosas muy distintas. Entonces yo no me encasillaría en un género, yo creo que depende más de la canción. Ahora, como artista, si es que me tuviera que definir en algo, yo creo que sería más en rock alternativo o rock indie, incluso indie pop en algunos casos. Ya, y cuando haces una canción, ¿quién es la primera persona a la que se la muestras o te lo guardas hasta que la publicas o hay alguien a quien se la muestras y le dices ya, ¿qué te parece? No, bueno, el proceso es que en general hago una canción, veo como una progresión de acordes que me guste o alguna melodía que me guste y lo primero que hago es que se la muestro a la Rena, que la Rena es mi polola. Y siempre le pregunto qué le parece, si es que está bien, si es que está mal. Y lo bueno de todo es que es súper honesta. Entonces, si es que encuentra algo que no le gusta, derechamente me va a decir, ¿sabes qué? No me gustó. Creo que esta parte está mal. Bueno, aparte que es honesta, sabe mucho de música y tiene mejor oído que yo, la verdad. Y siempre me dice como, pucha, ¿sabes que esto no suena bien? Esto está sonando mal, hay algo raro, revisa esta parte. Y en general es el mejor feedback que puedo tener, por lo mismo. ¿Por qué tus canciones son en inglés si tú hablas español? ¿Por qué las canciones son en inglés? Sí, esto es netamente porque cuando me senté a escribir, lo primero que salió fue en inglés totalmente. Y de ahí como que seguí para adelante nomás, pero yo también me lo he preguntado y en el fondo la respuesta que encuentro es que es en inglés porque siento que de esa manera puedo llegar a más gente, el mensaje puede ser transmitido de mejor manera. Y además que a mi gusto mis canciones suenan mejor en inglés, no se me ocurre cómo podrían ser en español, la verdad. Como que jamás me lo pregunté, solo llegué y lo hice. Entonces no hay planes de hacer una canción en español de aquí en adelante. No hay planes, pero bueno, siempre puede existir una variación dependiendo de las melodías que saque o los acordes que tenga o lo que quiera transmitir. En una de esas puede sonar mejor en español. Ahora que estamos hablando del proceso de composición y todo eso, te quería preguntar, ¿cómo eliges los nombres de las canciones? ¿Es algo que haces antes de empezar la canción, de decir, ya, quiero que se llame así, o una vez que la terminas, eliges el nombre, o depende de cada canción? No, o sea, lo que pasa es que para escoger el nombre siempre me centro un poco en lo que vendría siendo la letra de la canción y qué es lo que quiero retratar, qué emoción existe dentro de la canción y yo lo hago siempre al final. De hecho, siempre, bueno, depende también, hay canciones que han partido al principio porque ya sabía exactamente lo que quería, pero hay canciones que han tomado más tiempo, que me he sentado a escribirlas y como que no me gusta tanto, entonces esas las dejo para el final siempre, porque ahí en el fondo puedo ver bien qué es lo que salió con la canción, qué es lo que finalmente quiero decir, qué es lo que finalmente dice.
Entonces siempre lo dejo como al final y veo siempre de qué trata. Más que una palabra que se repita mucho en general, es de qué trata y como el título, siempre me imagino como si fuera una obra de teatro, ¿cómo se llamaría la obra de teatro si es que fuera una canción? Tú empezaste hace poquito igual esta carrera, así que te quería preguntar hasta ahora, ¿qué ha sido lo más difícil de empezar este camino como músico? Buena pregunta. Lo más difícil de empezar el camino como músico diría yo que primero es partir. Yo creo que es eso, es tan simple como empezar, porque yo siempre lo vi como tirarse a una piscina que está helada o tirarse al agua cuando uno sabe que el agua está helada y se va a morir de frío. Porque es muy difícil, es muy difícil. Yo estuve, pues, ¿cuántos? 5 meses intentando empezar la cuenta y como que no me atrevía, hasta que un día dije, ya, ¿sabes qué? Este día sí o sí, que fue el 22 de agosto, este día sí o sí no hay chance que no lo haga. Y bueno, así nomás fue, porque ya tenía que presionarme, porque partir es muy difícil. ¿Y cuál ha sido la mejor parte? Porque no todo es malo, la mejor parte No. de empezar esto. Bueno, la mejor parte yo diría que fue el apoyo que recibí al principio, como los primeros días fue muy bacán, yo jamás esperé esto, porque yo partí haciendo una publicación en Instagram, como en mi Instagram personal, y lo pasé después a esta cuenta que se llama Jack the Man, como donde hago todo, y yo creo que el apoyo fue muy bacán, yo jamás me esperé que fuera tanto, yo pensé que iba a ser, qué sé yo, 40 personas que se iban a meter, pero fueron 140 las que se metieron en la primera vez y quedé fascinado, entonces yo creo que el apoyo y lo mejor es ver como cada canción que saco siempre recibe como cariño, como que la gente le gusta, la gente me escribe para decirme como, oye, ¿sabes qué? Me gustó mucho lo que hiciste, eso para mí es bacán, para mí es lo mejor. ¿Cuál ha sido tu canción favorita de la que te sientes más orgulloso de haber hecho? Ya, yo creo que hasta ahora no ha salido aún. Es una que va a salir, no la próxima, sino que la siguiente de esa, 2 más, la segunda, se llama Nighthawk y a mí me encanta. Es la canción, fue la segunda canción que escribí y a mi gusto es la mejor que yo he hecho hasta ahora, me gusta mucho, siento que es pegajosa, como que tiene un buen ritmo y me gusta que hay un cambio bastante potente ya llegando al final de la canción. Y para cerrar, ¿qué proyectos tienes este 2022? ¿Planeas presentarte en vivo, sacar más canciones? Sí, este 2022, y aprovecho de decirle para que la gente sepa, quiero sacar una canción todos los meses, de enero a diciembre, y bueno, intentar seguir con esto para el 2023 también, y me encantaría presentarme en vivo. También he estado pensando cómo hacerlo, porque igual soy una persona y es difícil poner en escena todo eso en vivo, he estado pensando cómo hacerlo, pero sí, definitivamente sacar una canción todos los meses, presentarme en vivo y bueno, ir viendo también en qué otras áreas puedo desenvolverme para, en el fondo, crecer como artista.